La lujuria no solo te empuja a un acto, te arrastra a un estado, y lo que habitas por dentro, tarde o temprano, se imprime por fuera. Tus ojos delatan tu alma, tu rostro repite tu mente y tu destino sigue tu enfoque. No te preguntes qué quieres hoy, pregúntate en qué te estás convirtiendo. Los demonios siempre han sido descritos como humanos deformados, no como criaturas completamente ajenas, sino como hombres degenerados, figuras humanas que han perdido algo esencial, algo que una vez los hacía reconocibles, bellos, vivos. En antiguos textos, esta deformación no era solo simbólica, se hablaba del hombre que se entregaba al placer privado, del onanista, como alguien que se iba vaciando poco a poco, perdiendo la esencia misma de su cuerpo. Para muchos pensadores antiguos, el semen no era solo un fluido. Derramarlo por placer era visto como una violación directa de las leyes de la naturaleza. Un acto grave, profundo, con consecuencias inevitables. Y la pregunta siempre fue la misma: ¿en qué se convierte un hombre así? Imagina dos hombres, uno al lado del otro. El primero vive con cierta pureza interior. Trabaja, ama, contribuye a su comunidad, cuida de los demás. El segundo vive encerrado en pensamientos constantes de indulgencia sexual, priorizando el placer por encima de todo lo demás, indiferente al impacto que sus deseos tienen sobre otros. Ambos existen en el mismo mundo, pero habitan estados internos completamente distintos. La diferencia fundamental entre ellos no es externa, sino interna. Uno vive desde el amor, el otro vive desde la carencia. El hombre dominado por la lujuria nunca logra saciar lo que desea, la satisfacción que obtiene es breve, efímera, y siempre vuelve la necesidad, más intensa, más exigente. Cada vez necesita más, cruza límites más profundos, sacrifica más cosas en el camino. Ese deseo no se calma, se expande. Y en esa expansión, el hombre va perdiendo partes de sí mismo. Su carácter se deforma, su voluntad se debilita, su mirada cambia, se convierte en alguien dominado por impulsos físicos, viviendo para la fantasía, persiguiendo encuentros que nunca llenan el vacío que los originó. Muchos filósofos describieron este proceso como un sacrificio del alma. El hombre entrega su esencia a cambio de placer momentáneo. Cuanto más se entrega, menos queda. Su presencia se vuelve parasitaria, alimentándose del deseo mientras consume su propia vitalidad. Basta mirar sus ojos. Allí comienza a revelarse todo. Desde tiempos antiguos, se ha dicho que los ojos delatan el estado interior del hombre. Se observaban marcas físicas alrededor de ellos como signos de agotamiento profundo, manchas rojizas, círculos oscuros, una mirada apagada, hundida, sin brillo. Se creía que estas señales indicaban un deterioro relacionado con el abuso sexual, una pérdida progresiva de vitalidad. A medida que estas prácticas se intensificaban, la mirada se volvía más vacía, más sombría. Los ojos perdían profundidad, se tornaban vidriosos, inquietos, cargados de una tensión constante. No era solo una cuestión estética, sino una manifestación del estado interno del individuo. Se decía que los hombres dominados por la lujuria desarrollaban una expresión vulgar, áspera, carente de serenidad. La parte inferior del rostro se volvía más prominente, como si los impulsos más bajos reclamaran espacio. La belleza, entendida como reflejo del orden interior, comenzaba a deteriorarse. La idea era clara. El cultivo de la calma, la disciplina, la obediencia a las leyes internas del espíritu fortalecen no solo la mente, sino también la apariencia física. La serenidad suaviza el rostro, la agitación lo endurece. La respiración profunda, el aire limpio, el movimiento, la tranquilidad mental, todo cooperaba para dar al rostro un aspecto vivo, saludable. En cambio, la ansiedad, el exceso, la obsesión, robaban color, profundidad y presencia. El cuerpo, decían, no puede ocultar durante mucho tiempo lo que ocurre en el alma. Los ojos
conectados directamente con el sistema nervioso, se convierten en el canal más claro de expresión. A través de ellos se manifiestan las pasiones y también se despiertan. No es casualidad que tantas tradiciones hayan advertido sobre el poder de la mirada. Aristóteles ya observaba que el exceso sexual producía cambios visibles en los ojos. Según él, quienes se entregaban con demasiada frecuencia al acto sexual desarrollaban una mirada hundida, cansada, debido a que el semen compartía una naturaleza similar a la del cerebro. Ambos eran considerados portadores de una energía vital delicada, fácil de agotar. Siglos después, fisiologistas del siglo XIX reforzaron estas observaciones con descripciones detalladas: ojos enrojecidos, párpados inflamados, ojeras profundas, una expresión entre salvaje y vacía, una sonrisa torpe, casi involuntaria, frente al estímulo sexual. Todo esto se interpretaba como signos de desgaste interno. El rostro, decían, pierde su equilibrio natural. La piel se vuelve demasiado pálida o excesivamente roja, no por salud, sino por inflamación. No es el rubor de la vitalidad, sino el enrojecimiento del desorden. Cuando la energía del cuerpo se debilita, la sangre deja de fluir con armonía y el rostro se vuelve opaco, sin vida. Incluso prácticas hoy consideradas obsoletas, como la fisionomía, partían de una idea que aún resuena: el carácter moldea la apariencia. Las personas de buen corazón suelen transmitirlo sin palabras. Las personas corruptas también. No solo en los rasgos, sino en el tono de voz, en la postura, en los movimientos. Todo el ser comunica quién es realmente. La figura del diablo ha sido históricamente asociada con esta corrupción interna manifestada externamente. Tradiciones antiguas afirmaban que Lucifer fue en su origen un ser bello y que su caída se reflejó en su forma. El mal interno terminó deformando su apariencia. Algunos pensadores incluso relacionaron rasgos físicos como la caída del cabello con desequilibrios sexuales, influencias hormonales y excesos de deseo. Más allá de la exactitud científica de estas ideas, el mensaje subyacente era siempre el mismo. La lujuria no es solo una acción, es un estado, una orientación constante de la mente, y ese estado se manifiesta con el tiempo. Las personas no solo lo sienten al interactuar contigo, lo ven, lo perciben. Desde ciertas corrientes gnósticas se afirmaba que el verdadero Satanás no era una entidad externa, sino una fuerza interna, una sombra que habita en el interior humano, no como un enemigo externo, sino como una potencialidad latente que puede manifestarse a través de decisiones repetidas. El peligro de la lujuria no es solo lo que te hace hacer, sino en lo que te convierte. Textos antiguos advertían que el abuso sexual debilitaba el cuerpo, acortaba la vida, apagaba la mente y erosionaba la capacidad de contemplar cosas elevadas. Se hablaba de fatiga crónica, pérdida de concentración, tristeza constante, ansiedad, irritabilidad. El hombre quedaba atrapado en un ciclo donde el deseo dominaba incluso su capacidad de pensar. En contraste, se observaba que quienes cultivaban el arte, la belleza, el pensamiento elevado, desarrollaban mayor dominio sobre sus impulsos. Al aspirar a una forma más alta de belleza, el impulso sexual perdía su carácter compulsivo y se integraba de manera más armoniosa. La mente no puede quedar vacía. No basta con reprimir el deseo, debe ser reemplazado. Donde antes reinaba la lujuria, deben cultivarse pensamientos de amor, gratitud, disciplina y servicio. Una práctica sencilla propuesta era la gratitud diaria. Cada noche, recordar 3 cosas por las cuales sentirse agradecido y sentirlo de verdad, no como un ejercicio mental, sino emocional. Con el tiempo, esta práctica suaviza el corazón y con él el rostro. Lo que ocurre dentro no se queda dentro. Se expresa en el temperamento, en la presencia, incluso en los rasgos. La belleza no reside solo en la simetría, sino en la animación interior que da vida a los rasgos. El amor ilumina la mirada, eleva las líneas del rostro, la amargura las hunde,
La decepción endurece incluso los rostros más bellos. El amor activo, en cambio, embellece incluso los rasgos más simples. La humanidad es más hermosa cuando vive en reciprocidad, en cuidado mutuo, en respeto. El abuso sexual, por el contrario, vuelve al hombre temeroso, ansioso, irritable, ensombrecido. Guerras, prisiones, sufrimiento extremo transforman la apariencia, y durante siglos se ha dicho que la indulgencia sexual excesiva produce un deterioro similar. Incluso los pensamientos tienen peso. Pensar de manera constante en fantasías sexuales deja huella, drena la energía mental, genera vergüenza, distorsiona la percepción. Quien busca purificarse debe comenzar por la mente. La lujuria no es solo un acto. Es un estado interior que, con el tiempo, moldea el carácter y deja huella en el cuerpo. Aquello que permites gobernar tu mente termina definiendo quién eres y cómo te presentas al mundo. La disciplina, el amor y la gratitud no solo ordenan el alma, devuelven claridad, presencia y dignidad al ser humano. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Reflexiona, observa tus pensamientos y elige con conciencia, porque al final